que seas tú a través de su boca, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrándole, revelándole palabra para tu pueblo, Señor. Palabra viva y eficaz, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran? Imagino que bendecidos, gozosos, porque a pesar que estemos pasando por este tiempo, el gozo no tiene por qué desaparecer de nuestras vidas. Amén. Y la verdad es que, como siempre, a mí me pone muy contenta compartir con ustedes. Y como decía Liz, hoy, pues, bueno, en estos días estamos en Semana Santa. Muchos se han olvidado, pues ya saben, ¿no? Por todo lo que escuchamos, por todo esto, ¿no? Del coronavirus y todo, muchas veces le está llenando más nuestra mente, ¿no? Estos pensamientos, estas ideas, pero sin embargo, Dios ha permitido este tiempo en el cual tenemos que seguir gozosos, porque Dios hizo una obra extraordinaria por ti y por mí, el cual es eterna. No hay nada en este mundo que pueda, ahora sí que opacar el regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Y como hace ratito Liz y también en la alabanza cantábamos cómo Dios nos ha abierto un camino, ¿no? Y precisamente hablando de ese camino abierto, pues es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo quiero que si ahí tomaste tu Biblia, estás en la mesa, estás ahí en tu sala con tu familia, quiero que tú me acompañes a Marcos 14. Vamos a hablar sobre el día jueves. El jueves antes, ¿verdad?, de que Jesús fuera arrestado, y pasan cosas muy importantes e interesantes en la palabra del Señor, lo vamos a ver. Marcos 14, 12 en adelante. Y yo sé que tú ya has escuchado estos versículos cada año, cada Semana Santa, cada vez que tomamos este tiempo, y no es malo, pero yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero compartir el mismo mensaje, ¿verdad?, de la Santa Cena, no porque no sea importante, sino que realmente permíteme expresarlo de una manera en como hoy yo lo vivo, como hoy yo lo puedo experimentar, y no la parte en donde solamente no sabemos la historia, porque todos sabemos la historia, pero la revelación de lo que pasó, la importancia de aquello y ahora lo que se cumple en tu vida, eso es lo más importante de este mensaje del día de hoy. Entonces, va a haber partes en las cuales no vamos a leer, porque yo, por ejemplo, de aquí de Marcos 14, del 12 en adelante, que es hasta el 42, que estamos viendo lo que es Jesús instituyendo la Santa Cena. Ahí, en cuestión de esto, yo solamente quiero que me acompañes de lo que es el versículo del 22 al 25, ¿ok? Marcos 14, del 22 al 25. Si estás ahí, me dices un amén. Yo sé que no lo puedes escuchar, gloria a Dios, aleluya. Pero sin embargo, aquí estamos situados y dice lo siguiente. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ok, cuando estaba sacando esto, para mí era muy inevitable poder trasladarme al Antiguo Testamento y no pensar en lo que Dios hizo, ¿no? Con su pueblo. Y sin embargo, precisamente para poder comprender lo que Jesús estaba haciendo en este momento, el jueves, cenando con sus discípulos, tenemos que recordar un poco de lo que Dios
estaba haciendo con su pueblo de Israel, el pueblo hebreo más que nada, ¿verdad? Todavía no era Israel, era el pueblo hebreo. El pueblo hebreo estaba en esclavitud en Egipto. Ellos estaban siendo, pues, maltratados, estaban siendo torturados, eran esclavos de otro pueblo. Pero sin embargo, o sea, Dios los vio, Dios se fijó en ellos como pueblo. Y un día, ¿verdad? Dice que las oraciones subieron a Dios y entonces Dios fue al rescate de ellos. Entonces, el pueblo de Israel en su esclavitud, ellos clamaban por Dios, ¿verdad? Y Dios hizo algo hermoso, sino que se presentó con poder, con autoridad, envió a un siervo en el cual él era el representante de su autoridad y sin embargo hablaba con Faraón y se dirigía con él para que dejara ir a ese pueblo. Y sin embargo, pues sabemos que Faraón endureció su corazón cada vez más. Entonces, pero llegó un momento en el cual Dios empezó a mandar las plagas y en la última plaga fueron los primogénitos. Entonces, todo primogénito de hombre y de animal iban a morir. Pero sin embargo, Dios hizo una diferencia con su pueblo porque estaba tratando con Egipto, que no dejaba ir a su pueblo. Cuando Dios protege a su pueblo, Dios le dice al pueblo de qué manera iba a ser guardado. Y a mí me llama la atención, ¿verdad? Cómo Dios le da las indicaciones precisas para que ese pueblo sea guardado. Y Dios guardó a su pueblo, dice, ¿verdad? Que les dio instrucción por medio de Moisés. Esto lo vamos a poder nosotros a leer en Éxodo 12. Ahí si gustas buscarlo, vamos a tomar ciertos pasajes de ahí. Entonces dice, ¿verdad? Que Dios iba bueno, es que es todo el 12 para poderlo entender. Dice la palabra de Dios que Dios iba a permitir que pasara, ¿verdad? Por el pueblo de Egipto, lo que era el ángel de la muerte. Pero sin embargo al pueblo de Dios le dijo que se metieran adentro de su casa y que ellos, para esto ya les había dado la indicación de la Pascua, ya les había dicho que tomaron un cordero, que al día 14 del primer mes ellos iban a quemarlo, lo iban a hacer el sacrificio y iban a comer este cordero. Entonces, cuando ellos comieran este cordero, la sangre de este cordero iba a ser puesta en los dos postes de la puerta y el dintel de la puerta. Entonces, eso era la marca que este ángel de la muerte iba a ver, iba a pasar por alto esas casas. Entonces, a esto Dios lo estableció como Pascua. Cuando el ángel pasa y pasa por alto la casa de los hebreos. Precisamente pasar por alto es la palabra Pascua. Si tú no sabes qué es Pascua, hoy lo vamos a aprender. Pascua es salto o pasar por alto. Y de ahí Dios empieza a hablar su mensaje porque Dios hizo Pascua en la vida de los hebreos. Dios pasó por alto sus vidas porque ellos eran escogidos. Ellos habían sido guardados para el momento en el que este ángel pasara. Y sin embargo, ellos pudieron ver, ¿verdad?, cómo ellos fueron los únicos guardados porque ellos tenían un propósito, eran pueblo de Dios y Dios se iba a glorificar en ellos. Todos iban a ver quién era el Dios verdadero. Y sin embargo, o sea, Dios lo dijo, yo voy a tratar con todos los dioses de Egipto. Dios iba a mostrar quién era Él. Entonces Dios guarda a su pueblo y es la primera vez que ellos tienen su Pascua. Esta Pascua, dice el Señor, que iba a ser recordada por todas las generaciones. Iban a ser recordadas, iban a hacer la Pascua en sus casas, porque siempre se iban a acordar de lo que Jehová había hecho por cada uno de ellos. Pero algo que me llama la atención es que Pascua, como ahorita les dije, empieza el día 14 del primer mes
Y en ese mismo 14 empieza la fiesta de los panes sin levadura. Son 2 fechas, 2 fiestas que se juntan. Entonces siempre en los evangelios vamos a ver cómo el día de la Pascua ellos estaban iniciando la fiesta de los panes. Y esto no es casualidad. Todo esto lo estoy contando porque ustedes saben, yo sé que todos hemos visto cómo la palabra de Dios se ha cumplido en Cristo Jesús. Sabemos, ¿verdad?, que todo aquello que era del Antiguo Testamento venía a revelar lo que venía en un futuro. Y en ese futuro estaba Cristo Jesús. Entonces, todo tiene relación con la entrada principal de Jesús. Entonces, los panes sin levadura, decía, ¿verdad?, de que iban a comer la Pascua y lo iban a acompañar con panes sin levadura. Estos panes levadura a mí me sorprende mucho que dice de esta indicación. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Yo digo, wow, o sea, Señor, o sea, tú fuiste ese cordero pasado por fuego en el cual ese pan sin levadura, ahorita lo vamos a ver, también tenía un significado. Y dice que lo iban a comer con hierbas amargas. ¿Por qué creen que iba a ser con hierbas amargas? Lo que venía para el Cordero de Dios no era algo agradable y eso lo sabemos tú y yo. Pero eso es ahí donde Dios ponía el énfasis en donde, mira, o sea, sabemos que Jesús sufrió y muchas veces sabemos de que, sí, pues sí murió en la cruz. Pero no llegamos a meditar en el grado que Dios se entregó completamente por cada uno de nosotros, tú y yo. Entonces, este cordero iba a pasar por fuego. ¿Y sí o no que nuestro Señor Jesucristo pasó por fuego? Claro que sí, la prueba que Él tuvo no fue cualquier prueba. Y yo meditando en las Escrituras, vemos cómo Jesús, bueno, no me voy a adelantar, ya me iba a adelantar a la segunda parte, ¿no?, de la prédica. Pero vemos a Jesús cómo Dios les pide, cómo Dios, hablando del Antiguo Testamento, cómo Dios les pide que acompañen esa Pascua con los panes sin levadura. Los panes sin levadura también era conocido como el pan de la aflicción. Era un pan insípido, era un pan que no era agradable, era un pan que a lo mejor si tú lo veías, pues la verdad es que no se te antojaba. Pero sin embargo, esos panes simbolizaban que el pueblo de Dios también había pasado por aflicción en Egipto, en el transcurso en el cual Faraón no lo quería dejar libre. Y sin embargo, este pan sin levadura también en los tiempos de Jesús, de esa manera se presentan. Ese pan de aflicción ahora se está cumpliendo en Cristo Jesús. Entonces, bueno, lo importante de esto es resaltar que ellos estaban celebrando una victoria anticipada, siendo ellos esclavos en el pueblo de Egipto. Entonces, ahora sí vamos a regresarnos, ya que vimos un poco de la historia, a Marcos 14. Estamos viendo la institución de la cena. Y esto es bien importante porque es la última cena del Señor. La última cena en la cual Él quería instituir algo nuevo que tenía que regirse de ahora en adelante. La profecía, lo que antes era simbólico, ahora se estaba llevando a cabo. Y Él está con sus discípulos, están en la cena y Él está diciendo, ¿saben qué? Este es mi cuerpo y va a ser entregado por cada uno de ellos. Tómenlo. Y cada uno de ellos tomó un pedazo de ese pan. Y ese pan sin levadura era Jesucristo siendo partido por ti y por mí. Y siendo compartido para ti, para mí, para el que quiera. Ese pan que era insípido, ese pan que era el pan de aflicción, era Jesucristo y estaba a la mesa para cada uno de nosotros.
Cuando ellos están en la mesa, el Señor dice, ahora esta es la copa, esta es mi sangre que por ustedes se derrama. Y se derrama igual para cada uno de nosotros. Esa sangre preciosa que tiene que derramarse hasta la última gota, porque ese era el precio por ti, por mí, por el pecado. Entonces, algo que reflexionaba y que yo también quiero compartirlo contigo es que tú medites si Jesús ha realizado Pascua en el Antiguo Testamento y hace 2000 años Él realizó Pascua con sus discípulos porque ellos no tenían idea de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Realmente ellos no sabían la magnitud de la libertad a la cual ahora iban a ser parte. Dios estaba haciendo Pascua nuevamente con los nuevos discípulos. Ellos estaban haciendo Pascua porque ellos no sabían que de ser esclavos del pecado iban a tener libertad. Y eso a mí me gozo y tenemos que gozarnos porque es algo que tenemos que compartir, que mucha gente no ha comprendido que están en esclavitud, pero sin embargo hubo alguien que se hizo pan de aflicción para que tú y yo hoy podamos recibirlo y que ese pan que ahora sabemos que es el mejor pan que podemos recibir, que nos da vida, que nos da alimento, que nos da fortaleza, que enriquece nuestra alma y nuestro espíritu, es Jesucristo. Y que de la misma manera como Él hizo Pascua en el pueblo de los hebreos, lo mismo, Él hace Pascua hoy en tu vida, porque Él salta tu vida de tener una muerte espiritual para tener una libertad, para tener vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino antes te está dando vida a tu espíritu. Y entonces puedes disfrutar la vida eterna. Entonces, gózate por lo que un día tú y yo dijimos, sí, Señor, te acepto. Porque sabemos que muchas veces Dios estuvo ahí hablando, pero sin embargo es por gracia de Dios que un día tú y yo le dijimos, Señor, yo te acepto en mi corazón. Y en ese momento Él dijo, Pascua a tu vida, y saltó tu vida de estar en las tinieblas, estar en la esclavitud, pasaste al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, esto es lo que Dios me hablaba sobre Pascua en nuestras vidas. Y dice el Señor, yo me gozo de que hoy pueda estar celebrando con ustedes esta Pascua. ¿Por qué? Porque como ahorita les decía, lo que venía para el pueblo era algo extraordinario, era su libertad de la esclavitud. Y ¿sabes qué? También meditaba, yo decía, wow, Señor, entonces tú nuevamente vas a hacer Pascua, y eso lo leímos ahorita en Marcos, me moví. En Marcos 25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a volver a celebrar Pascua cuando estemos con Él en su reino. Y bueno, ponte a pensar que celebrar Pascua nuevamente con Cristo en su reino quiere decir que Él nuevamente produjo en nosotros un salto. Y es el salto que ahora nosotros estamos esperando, porque Él ha prometido regresar y dice que los que estén vivos seremos transformados y los que hayan muerto en Cristo Jesús serían resucitados. Y en ese momento nosotros vamos a hacer Pascua una vez más en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ha hecho saltar algo que viene a este mundo, un trato que Dios tiene con este mundo. Entonces Dios quiere que tú y yo te goces, gózate porque la salvación que tú tienes realmente fue un regalo de Dios, que a nosotros no nos costó nada de lo que Cristo pasó en la cruz. Y este jueves precisamente es lo que Dios ponía en mi corazón, resaltar la victoria que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, porque el gozo que nosotros tenemos va mucho más allá de cualquier cosa que nosotros podamos tener en este mundo.
sino que realmente nos gozamos, porque aunque estamos en medio de tribulación, aunque estamos en los panes sin levadura de la aflicción, del tormento, a lo mejor de las tribulaciones, de vivir en esta carne que se mueve al pecado, Dios ha puesto a su Hijo en una posición aparte, como ese pueblo de Dios que fue guardado. Y hoy en día tú y yo somos guardados. ¿Por qué? Porque Él nos escogió a nosotros. Entonces nuestro gozo y nuestra victoria es saber que tú y yo hemos tomado la mejor decisión de seguir el camino de Dios. Así que celebra Pascua el día de hoy en tu corazón, porque Dios ha hecho Pascua muchas veces en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha guardado de tantas cosas? Y es pasar por alto algo. Entonces Dios ha hecho muchas veces Pascua en nuestras vidas y tenemos que estar agradecidas y agradecidas es corresponder al amor que Dios ha tenido por nosotros. Ahorita yo estaba leyendo y también lo volvieron a recordar. Yo quiero que me acompañes a Isaías 53. Yo sé que también es un versículo que tú y yo lo hemos leído, pero sin embargo tenemos que ver lo que Dios hizo en su Hijo amado. Cuando ellos terminaron de cenar, dice la palabra del Señor, y pasaron otras cosas. Sé que pasó la negación de Pedro, sé que Dios les habló sobre la importancia del servicio, la grandeza del servicio, que es algo también sumamente importante, porque ahí Dios nos da una gran lección. Y nada más así en breve, Dios les dice, ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y dice Jesús, no es el que está a la mesa. Dice, sin embargo, yo estoy como el que sirve. Entonces Dios, siendo el mayor que todos los que estaban ahí, nos dio un ejemplo de que si tú quieres ser grande, tú vas a ser el más pequeño, el siervo para aquellos que estén contigo. Entonces Dios quiere que tengas un corazón humilde, servicial, que en ningún momento la jactancia llegue a tu corazón, estés aquí arriba compartiendo la palabra de Dios, estés allá en, no sé, a lo mejor en grandes multitudes, haciendo conferencias, compartiendo la palabra de Dios o estando simplemente limpiando alguna área. Dios valoriza el servicio que tú haces. Entonces, eso es algo hermoso, ¿verdad? Que Dios también habló en medio de la cena. Pero Dios me hacía resaltar la cuestión de la cena y la cuestión de ir a lo que es el Getsemaní. El Getsemaní, pues dice la traducción que Getsemaní es molino de aceite o prensa. Y esto es algo que yo digo, Señor, tú nunca pones un nombre que no tenga significado. Y yo sé que si tú llevaste a Jesús al Monte de los Olivos y lo llevaste a Getsemaní, lo llevaste al molino de aceite y lo llevaste a la prensa. Y sabes, yo aquí escribí que Getsemaní era ese molino en el cual, Getsemaní es molino de aceite y es prensa. Pero sin embargo yo busqué, ¿cuál es el procedimiento de ese molino de aceite? Yo quiero saber qué características tiene, porque pues Dios lo llevó a Getsemaní, a Jesús, a su Hijo. Y sin embargo lo encontré y yo me di cuenta que no es casualidad que Jesús estaba en el Getsemaní. Y dice que la primera etapa en el cual tiene el molino de aceite es la recepción de las aceitunas. Esa primera parte del molino, llegan las aceitunas y ahí en ese momento están en espera. Y Getsemaní, el Monte de los Olivos, también fue esa espera para Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios, que se fue a orar.
Él se fue a orar y les dijo a sus discípulos, y en todos los evangelios los vas a ver, Jesús le dice, oren para que no entren en tentación. Y sabes que en este momento es un momento difícil para nuestro Señor Jesús. Es un momento en el cual Él estaba en espera de lo que venía, como esas aceitunas que tienen su primera parte en el proceso de la extracción del aceite. La segunda parte dice que es la nave de elaboración. Dice que esta parte es un espacio cerrado donde la aceituna es finalmente molida hasta obtener una masa. Esta masa dice que es batida y es centrifugada hasta que se haya podido concluir la primera etapa. Y es aquí donde nos vamos a ir a Isaías 53. Y yo quiero que tú me acompañes y leamos del 4 hasta el 7. Y dice la palabra del Señor, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En ese momento, en esta parte intermedia del proceso del molino, es Jesús entrando en un estado, dice la palabra de Dios, de tristeza y de agonía. ¿Por qué? Porque el peso del pecado tuyo y mío y de toda la humanidad estaba, como dice aquí, estaba batiéndolo, lo estaba inmolando, lo estaba triturando, porque este es el proceso en el cual se lleva la trituración. Y Él está llevando enfermedades, está llevando el pecado, está llevando la rebelión de su pueblo, y no solamente del pueblo de Israel, sino que en esta Pascua, en donde se estaba celebrando el nuevo pacto, era que no nada más para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que quisiera venir al pueblo de Dios. Y sabes, eso era algo que yo aprendía de la Pascua. La Pascua en el Antiguo Testamento solamente era para el pueblo, para el extranjero no, ni para el jornalero. Si alguno de ellos dos querían celebrar la Pascua, primero se tenían que circuncidar y luego celebrar la Pascua. Y hoy en día, si tú estás celebrando la Pascua, es porque primero tuviste que ser partícipe de ese cordero que se entregó por ti, por mí, para tener y celebrar una victoria en Cristo Jesús. Entonces, ahora esta Pascua que celebramos en Cristo Jesús era una Pascua diferente porque era para todos, como dijimos al principio, su sangre y su carne fue para todos los que participaron. Y hoy en día muchos podemos participar porque gracias a que Israel solamente tuvo un tropiezo, no recibió al que tenía que recibir, tú y yo fuimos los beneficiados, que hoy nos gozamos porque tenemos la victoria en Cristo Jesús, que se entregó por ti y por mí. Y nosotros ahora, siendo esos extranjeros, venimos a ser participantes de esas promesas en Cristo Jesús. Entonces, veíamos cómo Jesús en ese momento, a mí me llamaba la atención, que dice la palabra del Señor, 3 veces rogó Jesús que Dios pasara esa copa de él. Yo decía, y muchos nos preguntamos, ¿cómo Jesús estaba arrepintiendo de ir a la cruz? No me amaba tanto. Siempre decimos que murió por mí, que lo entregó todo por mí. ¿Cómo? ¿Se quería arrepentir? No. Sin embargo, lo que estaba pasando en ese momento es que Cristo estaba siendo tan molido, estaba siendo tan inmolado por todo lo que estaba pasando en su vida, que él, como tú o como yo, pidió al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa,
porque es tan grande, es tan fuerte. Dice que hasta sus gotas parecían como gotas de sangre, porque su sudor era pesado, era grande, porque la aflicción de su alma, el sentir que él iba a estar abandonado por su padre, por todo el pecado que iba a cargar, era también como abatir su alma, ¿no? Abatir su alma en ese momento. Por eso él se entristeció, por eso él pidió al Padre: Señor, si puede pasar de mí. Y dice: para ti no hay nada imposible, tú lo puedes hacer. Si hay otra manera de pasar esta prueba, pues muéstrala, porque para ti no hay nada imposible. Pero sin embargo, en todo momento Jesús le dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino lo que tú quieres. Y sabes que el Padre por ti y por mí dejó pasar a su Hijo por este medio de trituración, para que Él sea el que reciba la retribución por tu pecado y por el mío. Qué tremendo, pero es un acto de amor. Y una vez leí: sin sacrificio no hay amor. Y es verdad, realmente el que ama muchas veces está sacrificando algo, está sacrificando tiempo, está sacrificando a lo mejor trabajo, esfuerzo, está sacrificando tantas cosas por dar lo que otro necesita. Y sin embargo Cristo demostró su amor a través de su sacrificio, que Él dijo: está bien, yo para esto he venido. Porque en todos los versículos lo vas a ver, que Él decía: para esto va el Hijo del Hombre. Entonces Él en ningún momento se escandalizó por la muerte, no, en ningún momento. Pero sin embargo, en esta aflicción, créeme que también iba el orar por ti y por mí. Pero hay algo hermoso en Isaías 53 que siempre me gusta recordarlo. Es 53:11 y dice así, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús vio el fruto que iba a tener su aflicción, dijo: vale la pena morir. Vale la pena sufrir, vale la pena aguantar este tiempo, porque no solamente aguantó todo el pecado, añádale todo el tiempo en el cual, como las fiestas de los panes sin levadura, Él tuvo su aflicción, Él fue escupido, fue traicionado, y aún así le llamaba amigo al que lo traicionó. Él fue traicionado, y fue traicionado de una manera que tú dices: no inventes. Fue traicionado con un beso. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Wow! Con un acto de amor estás entregando al Hijo del Hombre. Y sin embargo, Dios aguantó eso. Dios aguantó que la iglesia, lo que era los sumos sacerdotes, los que conocían a Dios, los que conocían su palabra, los que creían en Él, que iban a aceptarlo. Todos sus discípulos, aún sus discípulos, Jesús les dijo: se van a escandalizar de mí, todos van a salir corriendo, van a salir espavoridos por lo que van a presenciar. Y todos abandonaron a Jesús, pero el Padre ahí estaba con Jesús. ¿Y sabes qué? El Padre, Jesús y tú y el Espíritu Santo, ahora somos uno con Él. Y sabes que esto es también algo de la Pascua que Cristo celebró. Y es la bendición que hoy tú y yo podemos disfrutar de esa Pascua. Un nuevo pacto en su sangre. La Pascua de mi esclavitud para ir a la libertad. La Pascua para poder ser uno con Cristo Jesús, uno con el Padre, uno con el Espíritu. Viendo la aflicción, dice su palabra, Él quedó satisfecho. Gloria a Dios. Entonces Él se goza por ti, por mí. Se gozó por las generaciones que iban a recibir el regalo que tú y yo hoy disfrutamos. Amén, gloria a Dios. La última parte del proceso dice que es la bodega.
Dice, este espacio también es cerrado y se destina al almacenamiento del aceite de oliva en depósitos, los cuales deben ser de acero inoxidable para una óptima conservación del producto y además de fácil limpieza. Yo dije, wow. ¿Sabes qué? La última parte de esto es de que ese extracto de aceite de la aceituna, que era el extracto de la sangre del Hijo de Dios, él fue totalmente inmolado, totalmente triturado para extraer lo más virgen de él, que era su sangre preciosa. Esa sangre preciosa que es lo más valioso que hoy tú y yo tenemos en nuestras vidas. Por eso cada vez que compartimos, que oramos por los enfermos, siempre hacemos mención de su sangre, porque es lo más puro que salió de esa trituración que Dios hizo en su Hijo. Y ese aceite, esa sangre preciosa, era lo que ahora nosotros llevamos en estos contenedores, que a mí me gusta que dice en esta parte que es óptimo para su conservación y además de fácil limpieza. Gloria a Dios. Di amén, gloria a Dios. Yo soy un recipiente de fácil limpieza. Y sabes que lo más valioso del Hijo de Dios hoy a ti te ha sellado, te ha apartado. Hoy Dios te ha dicho, tú me perteneces, porque la sangre de Cristo está en ti, ha sido derramada por ti. Tú la has recibido y esa sangre preciosa tiene un valor que tú y yo no tenemos ni la idea. ¿Sabes por qué? Porque nosotros realmente no podemos entender el sacrificio de Jesús en ese momento en el cual estaba siendo abatido. Tú a lo mejor has visto las películas y tú dices, sí, pues nada más le latigaron y nada más como que ahí lo cortaron. No. El Señor fue totalmente triturado para sacar lo más preciado, lo más precioso de su parte, hasta la última gota. Por eso Él dice, Él se entregó totalmente. Él se dejó por ti, por mí, ser inmolado, para que tú y yo hoy gocemos de esa sangre preciosa que Él derramó en Cristo Jesús. Y esa sangre del Cordero que leímos al principio en Éxodo 12 es muy por abajo de lo que hoy hemos recibido en la sangre del Hijo de Dios. Por eso tú no puedes dudar del poder de la sangre de Cristo. Tú no puedes dudar y tú no puedes menospreciar y tú no puedes pisotear la sangre del Hijo de Dios, porque tú no tienes idea, ni yo tengo idea de lo que le costó realmente a Jesús, pero es lo más preciado que tenemos en nuestras vidas. Así que tú y yo la tenemos, y este recipiente que hoy es tu corazón, hoy está sellado por esa sangre preciosa. Y al igual que esa casa estaba siendo protegida para que el ángel de la muerte no la tocara, hoy tu vida, tu corazón está sellada por la sangre del Hijo de Dios. No solamente los contornos, sino está totalmente sellado de que tú fuiste comprado a precio de sangre. Y hoy la sangre del Hijo de Dios te limpia. Hoy la sangre de Dios te unge, así como ese aceite puede servir para ungir, para sanar. Esa sangre preciosa que es sobre mayor que todas estas cosas, hoy te limpia, y primeramente te limpió de tus pecados, te limpió de toda esa maldad, y esa sangre preciosa fue la que te dijo: Pascua, saltas de esclavitud a la libertad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la verdad es que la sangre de Cristo es el tesoro más grande que nosotros hemos recibido. Es por la cual hoy nos gozamos y nos deleitamos en esta victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y gózate, y ahorita te lo decía, gózate, porque vamos a volver a celebrar Pascua
porque Dios va a pasar por alto tú y yo a su pueblo, al que tiene la marca para celebrar con él juntamente la Pascua. Y vamos a poder celebrarla. Y sabes que así como se cumplió esa fiesta, también las otras fiestas se tienen que cumplir en nuestras vidas. Y ese Pentecostés que llegó, porque este Pentecostés no era una tradición nueva, sino que era una fiesta también establecida en el Antiguo Testamento. Y se cumplió con el derramamiento de su Espíritu Santo. Así cada una de las fiestas tienen que cobrar sentido en tu vida y en mi vida. Tiene que haber ese derramamiento de su Espíritu en nuestra vida. Y así sucesivamente cada fiesta que faltan por celebrarse. Entonces, hermanos, esto fue lo que Dios me dio para compartir contigo. Estos dos momentos en la vida de Cristo, la cena, que es la celebración de la última Pascua para darle sentido a una Pascua eterna para ti y para todo aquel que quiera. Esa celebración se sigue haciendo en nuestras vidas. Sigue celebrando Pascua con el gozo de tu salvación y poder decir, ¿sabes qué? Yo soy guardado en la sangre de Cristo Jesús, que un día derramó por mí y por ti. Y hoy podemos disfrutar de esa seguridad. Así que si estás ahí, todavía en línea, cierra tus ojos, sea agradecido con el Señor. Vamos a darle gracias para terminar este tiempo en el cual hemos disfrutado, hemos compartido su palabra. Y hoy que estamos celebrando Semana Santa, gózate con tu familia, gózate, porque mientras Dios está teniendo un trato con este mundo, Dios está guardando tu vida y tú te puedes deleitar en Cristo Jesús. Haz fiesta en tu casa, haz fiesta en tu corazón, que las circunstancias no dominen tu vida, al contrario, gózate cada día más en Él. ¿Por qué? Porque Pascua viene a tu vida. Si lo crees, Dios viene por ti, por tu casa, por aquellos que ha llamado Dios. Así que Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual compartimos tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque aunque a ti te costó, Señor, tú te entregaste por completo, por amor a nosotros, por amor a tu Padre, Señor. Y hoy podemos deleitarnos en la victoria, en la libertad que tú nos has dado, Señor, porque hoy somos libres del pecado, hoy somos libres de la enfermedad, hoy somos libres de la esclavitud, Señor, y hoy nos has dado el gozo, Padre, que hoy disfrutamos en ti, Señor, para seguir avanzando, seguir caminando al propósito que tú nos has dado. Así que gracias, Padre, por cada uno de los que están al pendiente, Señor, de tu palabra. Padre, sigue encendiendo, Señor, ese gozo por ti, ese deleite por tu palabra, por cada revelación y cada tesoro escondido en tu palabra, Señor, que ha sido dispuesta para nosotros por revelación de tu Espíritu Santo. Así que, Padre, te damos gracias. Ahora, Señor, nos despedimos de este tiempo y nos gozamos en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así como estás en